En este video vas a aprender lo que son las variables, uno de los conceptos fundamentales en programación. Una variable almacena datos de manera temporal en la memoria y se puede acceder a dicho espacio mediante un identificador para así obtener el valor que previamente asignamos y que puede ser usado para leerlo, modificarlo o borrarlo. Como vemos en la figura con cuadros blancos, imaginemos que ese es nuestro espacio de memoria RAM. Nosotros, al crear cada una de las variables, le estamos indicando a la memoria que requerimos ese pequeño espacio para guardar una información. ¿De qué tipo? Puede ser diversa. Pensemos que vamos a crear una variable que se va a llamar nombre, donde en ese pequeño espacio vamos a almacenar un valor en particular. Para este caso va a ser Jessie. De esa forma, ya le podemos decir que ese espacio en memoria se llama nombre y tiene el valor de Jessie. Tú puedes tener de diferentes tipos y puede ser otro nombre de variable que se llame país y en este caso se guarda el valor de México. También puedes almacenar números y para poder obtener ese valor en memoria únicamente debemos de mandar a llamar el nombre de la variable, es decir, su identificador. Si nosotros llamamos mediante código el identificador o la variable número, memoria sabe que estamos apuntando al valor de 23. Tú también puedes reescribir ese número en memoria y ahora en lugar de que sea 23 va a tener el valor de 9. O inclusive podemos borrarlo y liberar ese espacio en memoria. Para poder crear una variable debemos de respetar la sintaxis del lenguaje Python y se define de la siguiente manera. Del lado izquierdo se escribe el nombre de la variable. Como vimos anteriormente puede ser nombre, país, edad, lo que tú desees crear. Posteriormente necesitas utilizar el símbolo de igual. Esto indica que vamos a asignar un valor a esa variable. Y del lado derecho tú tendrás que escribir el valor de la variable, es decir, lo que va a almacenar, como lo hicimos con nombre, que es el nombre de la variable, y posteriormente Jessie, que sería el valor de la variable. Tú puedes crear diferentes, por ejemplo, precio, que es el nombre de mi variable, igual, que significa que estoy asignando algo, y ese valor es 100. Por lo que en ese espacio de memoria ya tenemos un identificador que se llama precio y tiene el valor de 100. También he creado otra variable que se llama artículo y ahora está almacenando el valor de leche. Creo otra variable que es tiene-precio y está almacenando el valor de true o verdadero. Y por último tenemos un peso que es igual a 400.10. Ese es otro valor de variable. Además, para poder crear variables válidas, debes de considerar lo siguiente. Primero, que sean nombres cortos y descriptivos. Esta más que nada es una recomendación, de manera que cuando tú leas tu código, sepas qué es lo que está almacenando cada una de las variables. Por ejemplo, si tú quieres guardar el apellido paterno, un nombre corto y descriptivo podría ser paterno. Otro nombre descriptivo puede ser apellido-paterno. De esta forma, cuando tú leas tu código, sabrás qué es lo que estás almacenando. Muy diferente sería si tú solamente usas la palabra app o ap o apellido. No puedes saber en ese caso si está almacenando el apellido completo, el apellido paterno o el apellido materno. Lo siguiente es que debe de comenzar con una letra o un guión bajo. Por ningún motivo el nombre de una variable puede comenzar con un número, con un carácter especial o con un espacio. Tus variables solamente pueden contener valores alfanuméricos. Esto significa que puedes utilizar de la letra A a la letra Z y números del 0 al 9. Y también puedes utilizar los guiones bajos para poder definir tu variable. Los nombres de las variables sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, edad con la E mayúscula es diferente a cuando tú escribes edad con la E minúscula. Ya lo veremos todo esto a continuación. Con estas reglas en mente vamos a definir nuestras primeras variables. Vamos a crear la variable que es nombre. Recordemos que primero se escribe el identificador, vas a dejar un espacio, utilizas el símbolo de igual para indicar que va a tener una asignación de un valor y posteriormente escribo el valor que va a almacenar. En este caso, mi valor es una cadena de caracteres, por lo cual tú tendrás que utilizar las comitas dobles. También puedes utilizar las comitas sencillas. Paterno es igual días.
Este es un ejemplo de una variable con un nombre corto y descriptivo. Yo te comentaba que puedes usar guiones bajos para poder definir tus variables. Por ejemplo, guión bajo país es igual a México. Es poco común ver variables con guiones bajos al principio, pero también se puede utilizar. Para tú poder indicar espacios entre estas variables, por ejemplo, apellido, paterno, esto es una definición incorrecta de una variable. Para indicar tal vez este espacio que tú tienes, utiliza un guión bajo. Ahora, si nosotros queremos acceder al valor de esta variable, lo podemos hacer de la siguiente forma, con print y después el nombre de la variable que nosotros queremos mostrar en consola. Por ejemplo, nombre. Voy a dar clic en Run. Y en consola aparece el valor de nuestra variable nombre. Su valor es Jessie. También podemos reescribir esos valores de nuestras variables de la siguiente forma. Nombre es igual a Ana. Voy a dar Run y mira lo que está pasando. El valor es Jessie. ¿Por qué? Recordemos que Python es un lenguaje interpretado, entonces ejecuta línea a línea. Lo primero que hago es asignar el valor de Jessie. Después a la variable paterno el valor de Díaz, a la variable guión bajo el valor de México, a la variable apellido guión bajo paterno el valor de Blanco y después estoy imprimiendo el valor de nombre. ¿Cuál? El primero que aún está asignado. Y después hago una reescritura del valor que tiene la variable nombre a Ana. Pero como esta ejecución es antes que esta asignación, el valor sigue siendo de Jessie. Si yo quisiera saber el nuevo valor de nombre sin imprimir el anterior, yo tendría que mover esta línea en la parte inferior y ahora el valor es Ana. ¿Por qué? Porque hago la asignación, hago la reescritura y por último la nueva impresión de nombre. Otro punto a considerar es que Python sí encuentra una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que edad es igual a 20, edad es igual a 30 y edad es igual a 15. Si yo imprimo edad, el valor será 20, es correcto. Pero si yo imprimo edad, ahora el valor es 30. ¿Por qué? Porque sí hay una diferencia de mayúsculas entre la E y la E. Es decir, las variables no son las mismas. Y en este caso, el guión bajo es un nombre o un identificador de variable totalmente diferente a los anteriores, así sea que se llame edad. Voy a imprimir ahora guión bajo edad. Así que es importante que consideres el cómo utilizas las variables, si todas en mayúsculas o en minúsculas. Estos números que he escrito se conocen como números enteros, es decir, que no tienen un número decimal. Y este tipo de dato anterior, cuando he escrito Ana o México o Jessie o Díaz, es una cadena de caracteres. También tenemos otro tipo de valores u otro tipo de dato que son aquellos que tienen valores decimales y este se le conoce como flotante y podemos definirlo de la siguiente manera. Peso es igual a 1.50. Y por último tenemos el tipo de dato booleano, el cual únicamente puede tener dos valores, que es verdadero, true, o falso, que es false. Solamente tienes esos dos valores y se escriben con mayúsculas. Por ejemplo, tiene -precio, true, en dado caso de que nuestro artículo sí tenga un precio asignado. Y en dado caso de que nuestro artículo no tenga un precio asignado, le puedo decir false. Python tiene otro tipo de datos más complejos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento es importante que te queden claros los tipos de datos de caracteres, que son estos, enteros, que son estos cuando no tienes un punto decimal, los flotantes cuando tienes un punto decimal y los booleanos cuando es true o false. Una recomendación que te quiero hacer es que cuando tú estés codificando, es decir, empezando a crear tus primeras líneas de código, utilices comentarios para que de esa manera sepas qué es lo que está pasando con tu código. Y para poder escribir un comentario se hace de la siguiente manera. 1. Puedes utilizar comentarios en una sola línea utilizando el símbolo de gato o de numeral. Este es un comentario. O puedes utilizar comentarios multilínea de la siguiente forma, utilizando
3 comitas sencillas, dando Enter, 3 comitas sencillas para cerrar el comentario. Y todo lo que esté entre estas comitas sencillas es un comentario. He aprendido a crear variables en Python. De estas dos formas tú puedes crear comentarios. Cuando tú ejecutes el código, como puedes observar, el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque para Python, al ser un comentario y al ser un comentario, es exclusivo de uso del programador. Es decir, para Python no tiene un resultado en pantalla, solamente es información que acompaña a tu código. Los comentarios tú también los puedes utilizar en tus líneas de código. Por ejemplo, símbolo de gato, este es el apellido paterno. Para finalizar esta lección, me gustaría que hicieras el siguiente ejercicio. Primero, crea una variable que almacene tu nombre. Crea otra variable que almacene tu año de nacimiento. Después, imprime tu nombre. 4. Crea una variable que almacene tu color favorito y después reescribe esa variable con el valor azul. También me gustaría que crearas una variable que almacene un valor flotante. El que tú desees, es tu elección. Posteriormente, crea una variable que se llame aprobado y tú decidas si el estudiante aprobó o no aprobó el examen. Y por último, imprime en consola tu primer Hola Mundo. Pausa un momento el video, escribe tu código y después compara tu código con el que yo he escrito. Si puedes, también practica agregar algunos comentarios entre tus líneas de código. Felicidades, ahora ya sabes cómo crear variables, asignar diferentes tipos de datos, crear comentarios e imprimir en consola. Te espero en el siguiente video para que sigas aprendiendo Python. Recuerda que no tienes que dejar de practicar. Nos vemos.